Ya, está grabando. Está grabando. Dale, ¿Empiezo? empiezas. ¿Empiezo? ¿Empiezo Sí. yo? ¿Empiezo? Ok. Bueno, nosotros somos, ¿qué somos? Somos amigos. eh, el equipo de grabación de Maths for All. Y el tema que nos tocó fue el tema del cambio de variable. ¿Ok? Eh, Hoy vamos a hablar de algo que suena a tortura china cuando lo escuchamos por primera vez, pero que en realidad es más como el equivalente a tomar un Uber debajo de la lluvia y teniendo los zapatos rotos. Es el teorema de cambio de variable. Eh, Al estar en la clase de cálculo, el profesor llena tres pizarrones con integrales que parecen jeroglíficos y todo esto lleno de raíces, potencias y funciones que no sabes lo que ni existen. Eh, Piensas en darte de baja de la materia o algo peor, pero aquí es donde entra la magia. El cambio de variable no es para complicarte la vida, existe porque en el fondo quienes se dedican a esto buscan eficiencia. Si una integral es horrible, en un mundo, la mudamos a otro mundo, donde todo se vea más plano, más bonito o más directo. Piensa en esto como cuando juegas un juego de carreras y el mapa que tienes se ve todo con lodo, curvas, cerrado y es difícil avanzar. Lo que hace el cambio de variable es que cambia las reglas del mapa. Te pasa una pista recta y pavimentada. Resuelves la carrera de una forma súper fácil y sencilla. De eso vamos a hablar hoy, de cómo se deforma el espacio a favor de nosotros sin romper el mundo que intentan darnos a entender las matemáticas. ¿Alguien tiene una idea de cómo se desarrolla esto o alguna otra parte que quiera explicar cómo se demuestra? Vas, Leo. Bueno, eh, tal como lo explicaste fue muy sencillo, fue bastante buena explicación. Un poco más técnico, se puede considerar el cambio de variable como una técnica matemática que, tal cual como tú lo dijiste, transforma una integral que se podría considerar complicada en otra más sencilla mediante, pues, vaya, la redundancia, un cambio de variable. Haces muchísimo más fácil un trabajo que puede ser un poco demandante, ¿no? O hasta sin poder resolverse. Entonces, en lugar de resolver un problema con coordenadas originales, por ejemplo, se trabaja en un sistema que haga los cálculos más sencillos. Ok. Bueno, para empezar desde abajo, todos nos acordamos en una clase de cálculo integral, ¿no? El cambio de variable, donde se hacen las famosas sustituciones. En las funciones eliges una parte que se llama u, la derivas, encuentras la diferencial de u y todo simple y listo. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en dos o tres dimensiones? Que es el caso del cálculo vectorial, ¿no? Tienes Sí. integrales dobles o triples para calcular áreas, volúmenes, eh, y las regiones no son bonitas, son círculos, elipses o alguna otra forma. Eh, es como calcular el volumen del área de un círculo usando cuadros perfectos o coordenadas cartesianas. Los bordes no van a ser bastantes, va a ser insuficiente. Las funciones van a quedar llenas de raíces cuadradas. Va a ser un problema mucho, mucho más grande si lo quieres calcular con álgebra sencilla. Eh, pero bueno, nos estamos adelantando mucho. ¿Alguien más tiene una idea de cómo explicar el cambio de variable? Por ejemplo, tú, Jera, ¿cómo explicarías el tema del teorema de cambio de variable? Sí, ¿no? Es que ahorita que mencionaste lo de varias variables, o sea, ya cuando estamos en más de dos dimensiones, tres dimensiones, la idea es exactamente la misma, pues, pero a lo mejor chance con un reto mayor, ¿no? Porque algunas operaciones requieren mucha talacha, pero la idea es esa misma, que una integral o así, que se vea, dijeras tú, como jeroglífico, Ajá. algo así que digas, no, pues está bien difícil, sea más sencilla de resolver. Ok. A veces hasta puede que haya casos de que nomás haciendo una integral o así,
ya la consigas, o sea, ya haciendo la transformación. Ujú, ujú. Pero siento yo que el reto más que nada es de que la deformación del plano, o sea, nos dan las funciones de tal manera de que quedan como revueltas y Ok. la idea de la transformación o el cambio de variable es que se vea más limpio, o sea, se vea más sencillo de resolver, pues. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo lo imagino también como si fuera una torta y un sándwich, ¿no? En esencia o en alma son lo mismo, pero en realidad uno se ve más complejo que otro. El sándwich te lo haces para cuando quieres desayunar rápido y la torta a veces incluso quieres meterle más cosas o se ve más compleja en el fondo, pero en esencia llevan totalmente lo mismo. Por ejemplo, tú, Edgar, ¿cómo interpretas este tema o cómo lo interpretas para darle una introducción más amplia? Bueno, una pieza clave, pues es el Ajá. jacobiano, ¿no? Que llegamos a uno de los conceptos más importantes en este tema. Y pues supongamos que dibujamos una cuadrícula sobre una hoja, ¿no? Ujú, Entonces, si estiramos esto, los cuadros cambian de tamaño y forma. Entonces, algo parecido ocurre cuando cambiamos de coordenadas. ujú. Las pequeñas áreas o volúmenes, cuando es en 3 dimensiones, de la región original pueden expandirse o comprimirse durante Ok, la transformación, ¿no? O el cambio. Entonces, si ignoramos este fenómeno, el resultado de la integral sería incorrecto. Entonces, el jacobiano, ¿qué es lo que hace? Mide exactamente cuánto cambia el tamaño de estas pequeñas regiones. Matemáticamente se obtiene mediante una matriz formada por derivadas parciales, ¿no? Como lo vimos ujú, en la clase. Entonces, después se calcula su determinante y se utiliza dentro del integral. Por eso el jacobiano pues puede interpretarse como un factor de corrección que compensa la deformación, ¿no? Producida por al cambiar esas dichas coordenadas. sí, sí, sí. Entonces, esto pues es un punto clave que yo tomo, para este tema. Ok. Eh, ¿Tú, Kevin, algo que decir sobre el jacobiano, sobre la parte del jacobiano, algo que decir sobre en sí el teorema de cambio de variable? Bueno, lo que yo por lo que tenía entendido, era que se multiplicaba por el jacobiano cuando tenías ya las integrales para sustituir, se multiplicaba por el jacobiano, porque si recordamos cuando era en una integral normal, de cálculo integral como tal, se tendría que multiplicar por el diferencial del cambio de variable que hicimos. Pero Ok, en este caso se multiplica por su jacobiano, ya que pues está en dos variables o más, y pues se multiplica por las derivadas parciales básicamente. ok. Bueno, formalmente el teorema nos dice que si tienes una integral múltiple para cálculo de áreas, volúmenes o regiones más complejas, se pueden aplicar transformaciones. En este caso las llamaremos T. eh, que mapean esas regiones feas o poco amigables del nuevo plano, por ejemplo, V. Y este teorema también nos exige ciertas condiciones para que esto sea legal, ¿no? La transformación tiene que ser continuamente diferenciable y por lo general, uno a uno, en el interior de la región. Esto significa que no puedes encimar pedazos del mapa ni romper espacios para facilitarte las cosas. Cada punto del mapa viejo tiene un único punto dentro del mapa nuevo al momento de hacer el cambio de variable. Pero este es el truco. No puedes llegar al plano nuevo y simplemente cambiar las X por U's o las U's por V's y pretender que el diferencial se quede exactamente igual. El espacio se estira y se encoge cuando cambias las variables del mundo viejo al mundo nuevo. Eh, si tú cambias un terreno cuadrado por uno circular, las áreas locales cambian y hay que ponerlas en un nuevo lugar. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del jacobiano. Algo que decir sobre Pues este. ya para formalizar lo que explicaron ustedes, Ajá, yo puedo decir que si tenemos una transformación T que mapea una región S en el plano UV a una región R en el plano XY, ok, bajo condiciones de continuidad y diferenciabilidad, el teorema nos dice que este determinante mide cuántas veces se expandió contra
el área localmente. Las barras de valor absoluto están ahí porque las áreas siempre deben ser positivas. Sin este factor, estaríamos sumando mal las magnitudes en el nuevo espacio. Ok, pero ahí tú me estás hablando de así que del jacobiano, ¿no? De cómo se aplica directamente. Ajá, jacobiano sí. Ok, 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 ok. ¿Algo que decir, Edgar? ¿Algo que decir, Gera, Kevin, Lalo? Bueno, bueno, yo quiero tomar la Ajá, palabra y decir, bueno, unas aplicaciones ya fuera de clase, así como, bueno, aplicaciones reales, ¿no? Digamos, en donde se podría tomar. Investigué y dice que, bueno, en la ingeniería civil puede ajá. utilizarse para calcular áreas y volúmenes de estructuras. También en ingeniería mecánica decía que ayuda en el análisis de sistemas como movimiento circular o rotacional. Y pues uno también, lo principal, ¿no? En física aparecen problemas relacionados con campos eléctricos, campos gravitacionales y distribuciones de masa. Bueno, también es importante, ¿no? En las simulaciones por computadora, como las gráficas tridimensionales y el modelado científico. Y pues gracias al cambio de variable, los problemas que originalmente requieren cálculos enormes, ¿no? Porque pues sí es algo grande, pues pueden transformarse en procedimientos un poco más simples, más sencillos de entender gracias a esto. Sí, bueno, Sí, no, recordemos. también como para Ah, no, cuando sí, adelante, quieres, adelante, adelante. no, perdón, perdón. No, sí, sí, sí. O bueno, al menos también en el tema de la industria, ¿no? Como muchos materiales son muy regulares, no es como que aparezcan en la naturaleza y ya estén así bien formados. Entonces, con este mismo teorema se podría explicar que se podría hasta ahorrar materiales o recursos para cuando quieres fabricar. Por ejemplo, ya ven que al menos como nosotros como ingenieros eléctricos, los cables, ¿no? Los cables son cilindros básicamente. Sí, Entonces, el teorema también ayuda al fabricamiento de estos o tomar las medidas, dimensiones y todo eso. Así como los chips, ya ven que los microchips son súper chiquititos y se ocupa tener más precisión a la hora de hacerlos. sí, Lalo. Sí. Sí, bueno, ahora relacionado justamente a las aplicaciones y más como somos ingenieros, también lo investigué y no solamente se aplican en muchas cosas como lo acaban de mencionar, sino en otras que parecería que no aparecería ahí. Por ejemplo, en la transferencia de calor, un ejemplo un poco sencillo, cuando queremos saber cómo se distribuye el calor en una pieza metálica o en un motor, por ejemplo, aparecen integrales sobre regiones pues bastante irregulares, ¿no? O sea, no va a ser siempre algo plano. Y pues precisamente para eso un cambio de variable puede transformar esas regiones difíciles, irregulares, en figuras mucho más fáciles de analizar. Entonces, ya si lo vemos en un punto industrial, profesional, en un punto real, genuinamente es una herramienta que ayuda demasiado. Sí, es lo que estábamos tocando hace un momento con el jacobiano, ¿no? Que las formas complejas o más difíciles de entender las transforma en algo más recto, algo más fácil de comprender dentro de este mundo. También, por ejemplo, recordemos que un campo magnético, un campo magnético, en realidad son varios vectores y al momento de querer descifrar la forma de este campo magnético va a ser muy difícil si lo tratamos de resolver a pura álgebra. Va a ser más fácil si lo tratamos de resolver con integrales dobles para encontrar área, triples para encontrar volumen, pero no, se nos va a hacer aún más fácil aplicando cambios de variable para entender el cómo se comportan. Algo que decir, mi queridísimo Torres. Yo la verdad, es un tema bastante nuevo para mí, Ajá, que estoy aprendiendo mucho de lo que están diciendo. ok. Intenté investigar unas cosas, pero ya todo lo han dicho ustedes. Pero quisiera que me explicaran un poco más, porque no me queda Pues, del todo bien pues entendido. mira, Torres, básicamente la idea para que no se te complique, por si tienes dudas o así, la idea del teorema
Sí, pero pues es que también es, bueno, al menos nosotros como, Bueno, como ya lo hemos mencionado, la primera o las dos estructuras, los dos pilares de esto es el cálculo, cambio de variable, integrales, derivadas, o sea, eso es lo primero que tienes que saber. Yo sé que tú lo sabes, eres muy listo. Entonces, pero ese es un pilar para poder desarrollar buenos ejercicios, buenos problemas relacionados a eso. Y el segundo, y el que no se te puede olvidar jamás, es el jacobiano. Si en el jacobiano, como ya lo han explicado aquí todos mis compañeros, básicamente no podemos obtener el resultado correcto porque el jacobiano representa la modificación que se hace del área o la superficie la que estamos tratando de calcular. O sea, es la transformación, la modificación, no encuentro la palabra, pero de la superficie en la que nosotros estamos intentando calcular algo. Entonces, sin ese jacobiano, exactamente. Entonces, sin ese jacobiano no vas a encontrar el resultado correcto porque estarías ignorando esa transformación, ¿sabes? Esa irregularidad. Entonces, esos serían los dos puntos que yo te diría que nunca se te olviden a la hora de hacer teorema, bueno, a la hora de aplicar el teorema del cambio de variable. El cálculo y el jacobiano sería lo más importante. Vean. Ya me quedó más claro que lo Sí, dijiste. y Pero todos continúa, llevaron compañero. programación, ¿no? Todos llevaron fundamentos de programación, programación 2. Espero y se hayan llevado, sí, bueno, véanlo que como, pues es con el Pedro Iván. ajá, Claro, con Pedro Iván. véanlo como si fuera, El mejor profe. como si fuera el programa CodeBlocks, ¿no? Que CodeBlocks lo que hace es traducir tu lenguaje o un lenguaje de programación al lenguaje binario. Porque tú no estás usando directamente el lenguaje binario. Eso sería más o menos una forma de ver el jacobiano, el traductor de un mundo más complejo que no entiendes a un lenguaje que a lo mejor y no entiendes tan bien, pero que con un poco más de práctica puedes entender. Bueno, Ah, ok. Claro, es más sencillo. Sí, más ajá, sencillo. mucho más sencillo. Regresando a tema más práctico, para calcular el jacobiano, pues armamos matrices de derivadas parciales de las variables viejas con respecto a las nuevas. Es decir, cuando cambiamos de x con respecto a u, cuando cambiamos de x con respecto a v, y lo mismo con y, le sacamos la determinante de esa matriz de 2 por 2 o de 3 por 3 si estamos hablando de integrales triples o de 3 dimensiones, y le ponemos un valor absoluto. Este valor absoluto, porque las áreas no pueden ser negativas, no vivimos en otro universo, y ese resultado lo multiplicamos por el final de nuestra integral, que sería diferencial de u, diferencial de v o diferencial de y, si estamos trabajando en 3 dimensiones. Esto quedaría como diferencial de x, diferencial de y, es igual al valor absoluto del jacobiano de uv por la diferencial de uv, que eso sería el, el estándar de cómo vamos a trabajar en 2 dimensiones. Ahora, yo tengo un ejemplo. Ah, sí, claro, Lalo. Perdón, si quieres continúa, dale ejemplo y ahorita sigo porque quiero cambiar un poquito Ah, ok, la ok, ok. pregunta. Este, este es un ejemplo clásico. Coordenadas polares. Cambiamos de x igual a r coseno de teta y r seno de teta. Si hacemos la matriz con sus derivadas parciales y calculamos las determinantes, mágicamente todo se reduce a una simple r. Por eso, desde que entramos a la carrera, nos meten en la cabeza que pasemos a polares el diferencial de x o diferencial de y para que se convierta en r diferencial de teta. Esa r queda, por así decirlo, huérfana y siempre va a quedar así. Este, eh, bueno, eso sería la idea en sí, ¿no? Que todo se facilita al momento de hacer el cambio de variable. Claro. Bueno, ahora eh, si bien los tecnicismos son muy importantes, me gustaría agregar un dato histórico, Ujú. porque muchas veces usamos nombres y cosas así, pero no sabemos de dónde vienen, ¿no? O sea, no sabemos por qué. Entonces, Jacobiano, Laplace, o sea, pero no sabemos de dónde vienen. Un poquito de historia, un pequeño dato, es quién inventó el cambio de variable, ¿no?
Ah, Para ok. empezar, ¿quién fue el güey que dijo, puedo quitar esto y hacerlo esto, ¿sabes? O sea, y bueno, la idea no tiene como tal un creador así, porque pues es bastante compleja si nunca había existido, nadie se lo había propuesto, pero la idea fue desarrollándose a lo largo de los siglos XVII y del siglo XVII al siglo XVIII, y junto con el cálculo de multivariable, pero eso es un poco tema ya más, más complejo. Ajá. Pero bueno, el matemático Carl Gustav Jacobi hizo aportaciones muy importantes. Por eso, o sea, por eso precisamente el determinante utilizado en el teorema lleva su nombre, jacobiano. Es un pequeño dato que quería dar ahí, nada Sí, más como brevario fue, cultural. fue el mismo de la matriz jacobiana, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Entonces sí. ahí, Ujú. un pequeño dato histórico. Bueno, agregando a, sí, bueno, agregando un poquito al dato cultural, tengo entendido que él nació en Alemania, ¿no? En lo que consideramos la parte este de Alemania. Eh, me, me acuerdo un poco porque fue el tema en el que yo toqué en la historieta que dejó la maestra de tarea. Entonces, también tiene mucho que ver porque nos ayuda a entender más el contexto del cómo se forma y para qué se forma. Tengo entendido que este matemático vivió durante la época de la Revolución Industrial. Entonces fue importante, ¿por qué? Porque nos ayudó a entender mejor el cómo se comportaban las máquinas a nivel más teórico y el cómo trabajan a nivel teórico. ¿Algo más que gusten agregar a los temas de brevario cultural o si gustan dar alguna otra opinión sobre el cambio de variable? Alguien si gusta dar más ejemplos. Bueno, yo quisiera dar un ejemplo de lo que hablabas hace un momento de las coordenadas polares. Ok, Por ejemplo, cuando tenemos un círculo y queremos hallar su área, si recordamos la ecuación del círculo la definen por raíces, entonces quedaría un poco pues fea trabajar con integrales dobles y tener que usar raíces. En ese caso se puede usar el cambio de variable, pero ahora en coordenadas polares. Esto se hace básicamente para que las curvas del círculo básicamente se vayan convirtiendo en rectángulos y así sea más fácil de hallar el área. Vaya. Se usa R seno de teta y R coseno de teta porque si nos damos cuenta nos dan un ángulo y una magnitud. Entonces al hacer eso, básicamente lo que queremos encontrar son los pequeños rectángulos que nos quedan de esas componentes. ok, Y sí, también existen varios tipos de cambios de variable, por ejemplo, los cilíndricos, esféricos, pero ya tienen aplicaciones diferentes más avanzadas y más orientadas en tercera dimensión. ok, ok. ¿Alguien que guste agregar algo a Me ese gustó tema? mucho ese dato, hermano. Sí, porque normalmente nosotros nos cerramos mucho nada más a lo que vemos directamente en clase, ¿no? No nos abrimos más a el cómo se puede aplicar o en qué otras figuras, ¿no? Y no entendemos muy bien No, hasta... y además muy importante. Ajá, Ajá, perdón. Además muy importante porque como ingenieros eléctricos tengo entendido que la corriente alterna también se mide en coordenadas, se puede llegar a medir en coordenadas polares, perdón. O sea, y tiene que ver con números imaginarios. Llega a un punto donde ondas y cosas por el estilo ya no solamente es algo tangible, sino que se tiene que analizar con más herramientas y esas mismas herramientas lo hacen más fácil. Entonces ese dato es bastante bueno. sí, de hecho lo que se mide con, ¿cómo se llama? Con números imaginarios es la impedancia. La impedancia, ¿qué sería en algo más sencillo? La impedancia es la resistencia, pero en corriente alterna. De hecho, sí, la corriente alterna Exacto. se mide, en realidad, a todos nos lo explican como si fuera una onda senoidal, ¿no? Que va de arriba para abajo, ciclo positivo, ciclo negativo, que va de 0 pi a pi y de pi a 2 pi, ¿no? La parte positiva y la parte negativa. Lo que en realidad es la corriente alterna es un círculo, es una circunferencia y va describiendo un triángulo. Y de ahí sale todo lo que es la impedancia, lo que es la potencia y lo que es el amperaje, ¿no? Y la relación que hay entre estos por ley de Watt.
Entonces sí es muy importante el entenderlo también para poder hacer cálculos dentro de corriente alterna para nosotros como ingenieros electricistas. ¿Alguien más que gusta agregar algo a esta idea? Exactamente. Pues entonces yo lo que he entendido que todo esto que hemos hablado se trata de, pues, de encontrar una manera más adecuada y más fácil de resolver un problema, ¿no? Ya sea de cualquier área, ¿no? Y pues se me hace interesante porque estas son, pues, herramientas más que se pueden utilizar para resolver cosas muy, muy complejas que de por sí son complejas, pero se vuelven más fáciles, por lo que tengo entendido. Sí, 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 se vuelve... Sí, o sea, en las matemáticas no siempre... Ay, perdón. Ah, sí. Perdón. Las matemáticas no siempre consisten en calcular más o que el resultado sea el más desgraciado. O sea, es más bien, y al menos con lo que yo tengo entendido, es más bien si elegir la representación correcta. ¿Sabes? Lo podría resumir de esa manera. Sí, 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 es verlo desde un punto de vista u otro punto de vista, ¿no? Es el cómo lo vas a ver. Ajá. No, hasta tipo filosófico, ¿no? Porque algo que piensas que de plano lo ves imposible, es hasta más fácil si es como si cambiaras tu punto de vista. Sí, sí, sí. Y ahí lo ves así. Bueno, a Justamente. nosotros la maestra siempre nos da ahora sí que un desglose rápido del tema. A mí me gustaría dar, ahora sí que la receta de cocina de, del cambio de variable, ¿no? Para Perfecto. cerrar así que el círculo, hablando de áreas de hoy, la receta de cocina sencilla sería identificar la integral y ya sea por la función o por la región que tenemos. Elegir la transformación más inteligente sería coordenadas polares, cilíndricas, esféricas o alguna lineal que nosotros mismos diseñemos. Calcular el jacobiano para no hacer trampas con los espacios, para que no haya ningún vacío. Y después cambiar los límites de integración. Ya que pues al momento de cambiar de forma, cambiamos de frontera en esa forma, ¿no? Y al final resolver la integral, que debería de ser mucho más sencilla que como está, que como está originalmente. La verdad es que no es difícil, porque eh, no es que esto quiera ser malo con nosotros. A veces solo lo estamos mirando desde un ángulo equivocado. El cambio de variable es la prueba de que si un problema se ve demasiado grande y aterrador a veces, no solo necesitas mover la cabeza, cambiar tu punto de referencia y ver el mundo desde otra perspectiva o plano, es lo correcto para poder resolver las cosas de una manera más práctica. ¿Alguien que quiera dar alguna otra opinión o cómo relacionamos todo esto? O, cómo vamos a usarlo, o, algún otro, alguien más que quiera dar una forma, una tipo receta de cocina, como le acabo de dar, o alguna otra idea. Bueno, yo quería tomar la palabra tantito. Ah, sí, claro, claro. Bueno, se pueden utilizar también distintas herramientas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas calculadoras, bueno, las últimas versiones que como mencionaban antes, de coordenadas, por ejemplo, de polar a rectangular, ya lo hacen literalmente en segundos, ya no tienes tú que hacerlo en papel, ¿no? Entonces, también esto nos facilita aún más, bueno, llegar a un resultado, o corroborar, este, bueno, dicho resultado, ¿no? Pero también no hay que dejarse, bueno, guiar por esto, como la inteligencia artificial, que ya ahorita, pues, la podemos utilizar y llegar aún más rápido al resultado que nosotros deseamos, pero puede ser, erróneo. Entonces, pues, una recomendación es de que hacerlo todavía a papel, ¿no? No es como decir que yo lo hice y sé que está bien. Y no está mal utilizarlo para, bueno, ahora sí que ver si está correcto o ver desde otro punto de vista, porque luego la inteligencia artificial o
alguna otra herramienta lo hace de distinta forma y pues igual puede ser llegar al mismo resultado, ¿no? Próximos ingenieros, ¿no? Ajá. Bueno, pienso yo, así como opinión, de que es importante que lo sepamos hacer así a mano, usando la cabeza, básicamente. Porque bueno, muchas veces dijeras tú, las inteligencias artificiales o las mismas, así, eh, pueden tener errores. Ya ves que con los que usan Sí. chat así para ejercicios muy complejos, a veces se llega a equivocar. Entonces siento yo, así como opinión nuevamente, de que pues no está mal, pero sí saber hacerlo bien para que al momento de usar estas herramientas, si hay algún error, lo podamos identificar. Ok. ¿Alguien más que guste Sí, ayudarnos claro. con el cierre? ¿Alguien más que guste dar alguna idea para dar el cierre a Pues, este yo tema? apoyo la idea de mi compañero Gerardo, que hay que aprender a hacerlo nosotros mismos, porque ya en el trabajo vamos a tener demasiados problemas que a lo mejor tenemos que ingeniarnos cómo resolverlos y no estar esperando la respuesta a lo mejor de una inteligencia o de la misma calculadora. Sí, ¿no? Siempre hay que Con- tener esa como inteligencia de resolver todo. No, continúa, continúa. no sabemos cuándo vamos a no tener las herramientas a las que estamos acostumbrados y siempre es mejor saber trabajar bajo falta o carencia de algún elemento al que estamos acostumbrados. ¿Alguien más que nos guste ayudar Exacto. con el cierre del tema y algo más que decir? Si alguien tiene algo más que decir, yo creo que Leo, nos podrías ayudar. Sí, claro. Pues yo creo que para ya cerrar, siento que el teorema del cambio de variable nos deja una enseñanza que va más allá de las matemáticas. Cuando un problema parece demasiado complicado, a veces la mejor solución es no insistir desde la misma perspectiva, sino cambiar el punto de vista y buscar un nuevo enfoque. Ok, ok, ok. Eh, Sí, claro, creo que nos quedó muy claro a todos lo que era el cambio de variable. Como lo dijo Torres, lo entendió muy bien. Creo que dimos los objetivos más básicos que eran para entender este tema. Y sí, fue que nos quedó claro todo. Ya entendimos muy bien cómo va cada cosa, cómo funciona cada parte del cambio de variable dentro del integral. Y sí, si alguien quisiera agregar algo más, lo podemos hacer. Si no, pues vaya, sería todo por este momento, por el podcast. Y bueno, ya, ok. pues ya, ¿no? Bueno, pues creo que eso sería todo de parte de nosotros. Espero se haya entendido y se haya dado un manejo práctico y se haya dado más bien una idea práctica y se haya entendido el cómo se aplica el teorema desde la perspectiva de la ingeniería, porque bueno, no es lo mismo también la perspectiva desde un ángulo meramente matemático que la perspectiva de cómo se aplica dentro de una ingeniería o de un punto tan específico como es la ingeniería eléctrica. Eh, pues creo que eso sería mi cierre y creo que si gustan dar algo más, si no, pues creo que eso sería Pues yo todo. creo que ya en conclusión Completo. todos nos volvimos másters en esto, ¿no? Sí, Unos exactamente. Ya másters. somos másters. El Exactamente. chiste era hacernos más Exactamente. Pero bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte. Espero se haya entendido, hayamos dado un buen punto de vista y un buen manejo del tema. Y esperemos que esto sea suficiente para ganarnos esos 4 puntotes, ¿no? Pero bueno, creo que eso sería todo de parte de nosotros. Así que esto fue Max for All. Espero que se haya dado bien y hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias y adiós.